El fin de semana nos dejó varias noticias: intento de golpe de estado en Rusia, actualización del misterio de las bases chinas y algunos otros temas de los que estaremos hablando hoy. Así que quédese con nosotros porque esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Comenzamos con un pase de lista para ponernos al día con varios acontecimientos polémicos que dentro o fuera de Cuba han acaparado titulares y nos deben interesar. El conflicto ruso-Ucrania, lejos de debilitarse, va sumando nuevas tensiones. La última, especialmente notable, estuvo bastante cerca de convertirse en una guerra civil. El grupo privado militar Wagner, que operaba en Ucrania, amenazó con tomar Moscú por un supuesto ataque ruso a sus tropas que el Kremlin niega rotundamente. En menos de 24 horas y después de algunas negociaciones, el grupo sedicionista estaba camino a recibir asilo en Bielorrusia, porque Moscú no cree en lágrimas y Putin no cree en traidores. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Por suerte, la sangre no llegó al río, o al menos no lo desbordó. Nos movemos a España, donde el partido ultraderechista Vox no podía perder la oportunidad de contar con su propia voz contrarrevolucionaria dentro del Senado, y propuso a la escritora Zoe Valdés, por si algún día necesitan imaginarse bases militares, a falta de imágenes reales, asegurar por lo menos el relato de ficción. Eso sí, con bastante morbo y procaces palabras. Ninguna de las dos cosas tiene el Congreso en Estados Unidos, pero tampoco hace falta. Con hacer una reunión muy seria en donde se hable seriamente del peligro que supone Cuba y los chinos que nadie ha visto para esa pacífica nación es suficiente. Incluso pueden insinuar un posible ataque bélico para neutralizar la amenaza. Así, la historia suena mucho más convincente porque Estados Unidos, por supuesto, solo ataca en caso de sentirse amenazado, lo que sucede convenientemente a menudo. So, whereas we didn't really care too much about the Russians having 1960s technology 90 miles south of Florida, we are increasingly concerned and should be a lot more concerned that China right now is functionally turning Cuba into a stationary aircraft carrier right off the coast of Florida. And so I do not offer this authorization to use military force as in any way an effort to spark or provoke war. I loathe war. I stand against war. I try to wind them down when we can. But in this case, I believe giving the president the authority to take out these Chinese assets in Cuba might be the very thing necessary to prevent war, to deter the Chinese from putting this in. And it is amazing to me how much we have allowed the Monroe Doctrine to just atrophy right out from underneath us. We would never have allowed these types of encroachments by China into Latin America, into the Bahamas, the Caribbean, Cuba. Desempolvar a estas alturas la doctrina Monroe es un doble 9 al final del juego. Una falta de tacto impresionante. Cuando uno cree que intentan que nos olvidemos de sus planes de apoderarse de América, camuflándolos con invasiones sutiles, van y nos recuerdan por qué es importante para ellos que existan bases chinas en Cuba y problemas que deben resolver en el resto del continente. El plan sigue en pie. Por último, nos llegamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de dar una lección de moral ante un comentario bastante desafortunado del músico cubano Pancho Céspedes, que hizo gala de la retórica de los odiadores que tanto hemos denunciado en este programa. Aquí les traemos el video. Esta mañana el presidente respondió al cantautor Francisco Céspedes, quien le reprochó simpatizar con el presidente de Cuba, por lo que incluso le deseó la muerte. Cuando uno vive en un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. Yo para que se muera. Hay mucha gente que adora a los presidentes. Lo quieren, güey. Lo convierten en Jesucristo, güey, ¿qué tal? La gente se muere por eso. Se pelean con el amigo. Un cantante, Céspedes, ayer o antier, dio a conocer de que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. Y yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte.
y entender de que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices. Feliz. Tiempo ahora para En la Mira con Manu y a la vuelta vamos cerrando. Hace poco salió a la luz un documental del canal alemán Deutsche Welle sobre la actualidad cubana, donde entre verdades y duras realidades meten también un grupo de informaciones totalmente acordes con el discurso antirrevolución básico, el de Manuel. Pero dejemos que sea Cuba Información quien nos cuente. La guerra económica desde Estados Unidos, la persecución de ingresos, inversiones y créditos del país no son para López un elemento decisivo. Bloqueo ha incidido como un elemento, pero para mi juicio no es un elemento decisivo. Pero de la crítica al socialismo burocrático, el guión pasa pronto a la glorificación del capitalismo, el existente en la Cuba de Batista, para lo cual introduce un segundo personaje, la pintora jubilada Nilda Bouzo. Cuando Fidel cogió este país, lo encontró como una joyita. Limpio, todo recién hecho, pintado. Y oiga, solamente hay que salir a la calle a caminar para ver si usted llora o no. Para idealizar esta fotografía de la Cuba previa a la revolución, de la que por supuesto se hacen desaparecer las inmensas bolsas de miseria campesina y periurbana, el analfabetismo o la brutal represión política, aparecen nuevos personajes. Al menos la señora lo llamó bloqueo, podía haber dicho embargo. Sobre el discurso de los maravillosos 50 hemos hablado incluso aquí. Pueden buscar el video. Supongo que basarán su tesis en que todo el pueblo que salió a las calles y que fue a la sierra lo hizo por aburrimiento. Aunque ninguna percepción de la realidad es desechable, lo único que me queda pedirles es que analicen siempre la coherencia discursiva, principalmente cuando alguien asegura que nadie puede hablar mientras habla. Ser críticos con la realidad es algo inherente al ser humano, en especial al cubano. El problema nunca será, o nunca debería ser, que alguien se sienta con la necesidad de llamar la atención sobre una situación en específico, sino las intenciones y el propósito de por qué lo hace. Lo dejo en la mira de Chávez. Chao. Yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo. El primer crítico, yo creo que no hay más crítico que yo. Chávez, radical. La crítica, la autocrítica, eso no se lo podemos dejar a los canales de la oposición. No, nosotros, mira, el Correo del Orinoco, el Diario Vea, el otro Ciudad Caracas, deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica. Que el pueblo tenga mecanismos, y que nosotros lo leamos. No le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta. Y ser, como decía el Che, profundamente autocrítico. No podemos ni ofendernos, ni sentirnos mal por los errores, por las cosas que no nos salen. No, hagamos la crítica nosotros mismos. Pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo. No, que eso le hace daño al proceso. No le hace daño, le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica no le hace daño, le hace bien. Le hace bien. Ahora, hagámosla con lealtad al proceso, con lealtad a los principios, no imbuidos por dañar a alguien, porque ya entonces la cosa viene envenenada, ¿ves? No, vamos de manera ética, con moral, la autocrítica y la crítica. Y además tomando en cuenta aquello que está escrito, y es palabra de Dios, decimos los cristianos. Antes de criticar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que a lo mejor, digo yo, tienes en el tuyo. Para ir cerrando la recapitulación de acontecimientos que hemos hecho en este programa, los dejo con el caos. Esta vez cortesía del académico y filósofo mexicano Fernando Buen Abad. Amigas y amigos, les saluda fraternalmente Fernando Buen Abad, con un abrazo siempre de amistad y siempre de solidaridad. Sí es importante que mantengamos en nuestras agendas permanentes la reflexión sobre la disputa por el sentido, la batalla
comunicacional que viene librándose cada día más cerrada, más difícil, más tosuda y más injusta contra nuestros pueblos, contra nuestras voluntades democráticas, contra nuestras voluntades independentistas, en toda la patria grande. La lógica imperial está acelerando sus ofensivas en todo el planeta, la ofensiva mediática, la maquinaria de calumnias, la maquinaria de falacias que el imperio despliega por todo el planeta va cobrando registros cada día más sofisticados, cada día más elaborados, cada día más perversos, por cierto, y estamos en tiempos en los que nosotros necesitamos ayudarnos de las ciencias de la comunicación, de la semiótica particularmente, como ciencia para el análisis del discurso, como ciencia para el análisis de los contenidos con que todos los días nos impregna el imperio, las páginas, las pantallas, las radiodifusoras, con la idea de imponernos sus interpretaciones, imponernos su lógica, imponernos las definiciones que ellos pretenden para la subordinación de las conciencias, para deprimir a los pueblos y especialmente para luchar permanentemente ellos contra todas nuestras voluntades organizativas. La disputa por el sentido hoy por hoy es uno de los frentes, creo yo, de relevancia, de importancia estratégica, porque es una disputa que se da en la casa, que se da en las mañanas, en las tardes, por las noches, que tenemos que saber concebir y entender como una estrategia de defensa para nuestros pueblos y como una estrategia emancipadora. No queremos solamente disputar el sentido para defendernos y solamente defendernos, para resistir y solo resistir. Queremos construir un mundo pleno de valores, de sentido emancipatorio, de sentido humanista principalmente, de un sentido que hoy por hoy, ante las injusticias y las crueldades y la lógica macabra del imperio, necesitamos consolidar nosotros, repito, como una fuerza que se ofrezca como alternativa de un pensar libre, de un pensar soberano, de un pensar humanista que nos permita a todos recuperarnos ante las ofensivas, repito, pero especialmente recuperarnos para construir un mundo pleno de valores transformadores, valores dignificantes, valores emancipatorios y desde luego valores revolucionarios. Y por eso creo que a esta disputa tenemos que darle la importancia que debe dársele y creo que para eso no está mal que con un abrazo fraterno lo recordemos permanentemente. Un gran abrazo desde aquí. No importa que nuestros enemigos se posicionen en parlamentos extranjeros, que inventen elaboradas e inverosímiles teorías de conspiración, que hagan documentales sesgados o que continúen amenazando a aquellos solidarios con nuestra causa. Luchar por nuestra verdad y por nuestras ideas es el sentido de nuestra existencia y contra eso no podrán. Seguiremos cambiando lo que deba ser cambiado, pero sin imposiciones externas. Con espíritu crítico, pero sin hacer leña con todo y la palma. Es nuestra forma de no volver a vivir en afrenta y oprobios sumidos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.